Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, vamos a invitar a los niños que puedan pasar acá, que viene la escuela bíblica ahora. Vamos a orar por ellos. Pasen nomás. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú nos bendices con nuestros hijos que pueden venir aquí a escuchar tu palabra desde tan temprana edad. Gracias, Señor, porque tú has tenido esa gracia, esa misericordia con estos hijos de tu promesa. Aquí están, Señor, y te pido que tú desde ya estés transformando sus corazones para que puedan disponerse en fe y arrepentimiento constante en sus vidas. Ayuda también a las profesoras que hoy van a dar la clase, que pueda ser con el temor de que la palabra es tuya, Señor. Y así también lo pueden hacer para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Comenzamos una nueva serie de predicaciones que se llama Recordando el Evangelio. Ya estamos basada en el libro de Romanos. Son algunos textos que ahí entre el hermano Diego y el pastor hicieron esta serie para poder traer justamente, yo le cambiaría el nombre de hecho, yo diría Recordando vivir el Evangelio. Porque muchas veces quedamos con el recordar intelectual, se nos olvida aplicarlo a nuestra vida. Así que, si alguno, yo sé que muchos de ustedes ya han escuchado este texto. Para muchos teólogos es un texto que resume justamente el Evangelio. Si alguien le preguntase un día, ¿qué es el Evangelio? Usted puede citar este texto, y es suficiente. Así que, hoy día vamos a recordar esto. Son 3 verdades básicas, profundas e importantes para nuestras vidas. Tenemos un Dios justo, de que nosotros somos pecadores y que Dios nos da un medio para salvarnos de su justo juicio. Eso es el Evangelio. No es ni más ni menos. Así que oremos al Señor para que nos guíe y nos siga hablando al corazón. Señor, te damos gracias porque realmente es un privilegio escuchar tu voz. Realmente tú quisiste revelarte de una manera especial para tu iglesia. Y hoy tenemos la Escritura, pero no sola. Tenemos el poder de tu Santo Espíritu con nosotros. Te queremos agradecer, Señor, porque hoy tenemos el privilegio y la oportunidad de despertar. No solo de recordar, sino que de vivir para ti. Así que ayúdanos, Señor, a disponer nuestras mentes y todo lo que somos a escucharte a ti y a rendirnos ante ti. En el nombre de Jesús. Amén. Así que el título de este sermón es La raíz del Evangelio. El primer punto lo titulo como Dios es más justo y santo de lo que comprendemos. Ahí está, sí. ¿Ya? Y ahí me voy a ir un poquito más atrás de los versículos que leímos, que fueron el 24 y el 25. Perdón, el 23 y el 24. Vamos a ir a Romanos 5:6. Si usted tiene su Biblia, lo puede buscar. Ya que dice, pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo?
Muchos, cuando predican el Evangelio, parten hablando de lo pecador que somos. Ya vamos a llegar a eso, ¿ya? Pero antes que eso, debemos considerar algo que es más grande que nosotros mismos. El Evangelio no se centra en nosotros, sino que se centra en quién es Dios. Entonces la Escritura nos muestra, y Pablo está mostrando con profundidad, con contundencia en los primeros capítulos, esta realidad de que nuestro pecado es muy, muy, muy grave a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es muy justo. Y no es una justicia terrenal, no es una justicia como nosotros la entendemos. Hay vestigios de eso, sino que es una justicia perfecta, santa. Así que la pregunta que planteo para este punto es, ¿conocemos al Dios santo y justo de las Escrituras? ¿O solamente hemos tenido una imagen de justicia de acuerdo a lo que nosotros sentimos, a lo que nosotros observamos? Abraham lidió con esto. Todos nosotros lidiamos con esto. ¿Qué tan justo es Dios? Y nos muestra en Génesis 18 que, no sé si ustedes lo han podido leer, pero Dios determina castigar a un pueblo entero, que era Sodoma y Gomorra. Y Abraham cuestiona a Dios. Y porque él no concebía cómo Dios era capaz de dar un castigo de muerte en un lugar donde habían hombres, mujeres y niños, que ante sus ojos eran, entre comillas, inocentes. Entonces, dice la siguiente frase de Abraham: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Asumió que matar era algo injusto de parte de Dios. Después le dice, estoy entre el versículo 23 y 25 de Génesis 18. Dice, lejos de ti el hacer tal. Abraham, a Dios, le está diciendo, lejos de ti que hagas morir al justo con el impío. Entonces, ¿qué estaba haciendo Abraham? Estaba confundiendo la justicia de sus ojos humanos con la justicia real de Dios. Vamos a profundizar un poco más en esto. Y es muy importante que profundicemos porque es la forma en la cual nosotros vamos a comprender la maravillosa gracia del Señor. Tenemos que comprender la justicia de Dios. El doctor Sproul, un teólogo muy conocido en el mundo reformado, en su libro La Santidad de Dios, da un ejemplo muy práctico respecto del sentido de justicia que a veces tenemos. Él dice que está en su clase, dio unas tareas, unos trabajos, y resulta que llegó el día, estaba en la clase, y no sé, aquí voy a parafrasear nomás lo que me estoy recordando, pero de 100 personas, menos de la mitad trajeron el trabajo. Y le pidieron al profesor que por favor, si los podía esperar un poco más. Y Sproul dice, ok, les voy a dar un poco más de tiempo. Ya, pasaron las semanas, llega el día de la entrega nuevamente, y resulta que nuevamente gran parte de la clase no trajo el trabajo. Y nuevamente, algunos de los alumnos llegan donde el profesor y le dicen, profesor, por favor, ¿nos puede aguantar un poquito más? Lo que pasa es que tuvimos la semana de fiesta y muchas pruebas, entonces se nos complicó llegar, le dicen a Sproul. Y Sproul dice, ok, y les dio 2 semanas más de plazo. La cosa es que llegó el día de nuevo y habían como 50 alumnos que de nuevo no trajeron el trabajo. Y Sproul dice, lo siento, pero les tengo que poner un 0. Ni siquiera un 1, un 0. Y abre el libro de clases
Y se arma la tole en la clase reclamándole al profesor. Y uno de los alumnos le dice, pero ¿cómo es posible que nos vaya a poner una mala nota? Y él le dice, ¿tú consideras que esto es injusto? Sí, le dice, es injusto. Porque ya lo había perdonado otras veces, ¿cómo no lo va a hacer de nuevo? Y perdonó a otros antes también. Ok, si tú consideras que esto es injusto, entonces te voy a poner un 0 en la prueba anterior que también llegaste atrasado. Y silencio en la clase. Entonces la reflexión que hace Sproul es que confundimos la justicia con la misericordia. Como que nos acostumbramos a recibir misericordia al punto de exigirla, siendo que no la merecemos. Eso es mirar la justicia con ojos humanos. Dios también tiene condescendencia con Abraham. ¿Alguien se acuerda de la respuesta que le da? No le dice, Abraham, tú estás totalmente equivocado. Él le dice, ya, ok, mira, hagamos lo siguiente. Si tú encuentras 50 personas justas en todo el pueblo, yo no voy a castigar. Y después le dice, ¿sabes qué? Ya, no, 45 mejor. Ya, y después le va bajando el número, después 10. Ya, ¿sabéis qué? Si encuentras un justo, uno solo, en ese lugar, yo no voy a castigar ese pueblo. Y después sucede lo que tiene que suceder. Hubo destrucción a veces. Nosotros estamos muy permeados por nuestra cultura y vemos actos como esto. Nuestra tendencia es decir, como que Dios era muy castigador en el Antiguo Testamento, como que era distinto al del Nuevo Testamento. Eso pasa muchas veces por nuestra cabeza. Algunos incluso se atreven a hacer teología de esto, a ver a un Dios distinto. Pero claramente el Antiguo Testamento es claro respecto de la justicia de Dios. De hecho, hay muchos pecados que merecen muerte directamente en esos tiempos. Claro, si hay una diferencia entre ambos testamentos, tiene que ver con, por ejemplo, la pena de muerte. Sabemos que Dios castigaba severamente a los asesinos, a los violadores, a los que blasfemaban, a los que blasfemaban el día de reposo, no guardaban ese día. Era merecedor de muerte inmediata. A los que no respetaban a sus padres, también en la ley judía eran merecedores de muerte. Si muchas de esas leyes estuviesen vigentes en nuestra sociedad hoy día, estaríamos hartos de nosotros muertos. Todos los directores de las películas de Netflix estarían, pero ya hace rato, muertos. Entonces, lo que nosotros perdemos de vista es que Dios es muy misericordioso, muy lento para la ira, incluso en ese tiempo. Lo realmente justo es esto, lo que dice el profeta Ezequiel: el alma que pecara, esa morirá. Dios nunca ha estado obligado a darnos el don de la vida desde que pecamos. Él no tiene ninguna deuda con nosotros. Cuando peca Adán y Eva, lo que realmente merecía Adán y Eva era una muerte instantánea. Y no solo una muerte espiritual, una muerte física en ese momento, inmediato. Dios fue claro con esto. Si un día comieres de ese árbol, ciertamente morirás. Eso es la justicia de Dios. Entonces, cuando miramos textos muy difíciles, como por ejemplo lo que pasó con Usa, no sé si ustedes conocen Usa. Usa era él venía de la tribu de los levitas, y específicamente la misión que ellos tenían era cuidar el arca del pacto. Y habían reglas muy estrictas porque era el lugar de la presencia de Dios. Y resulta que en el contexto, cuando van con el rey David después de la victoria, recuperan el arca, lo trasladan y los bueyes se tropiezan, dice el texto,
Y Usa se atreve a tocar la santidad de la presencia de Dios, del arca, antes que toquen la tierra. Y dice el texto que murió. Difícil. A los ojos humanos, ¿pero por qué? ¿Y por qué con otros no? ¿Por qué Dios tuvo más paciencia con otros? Pero ciertamente. Bueno, hay todo un contexto atrás que después podemos conversar y profundizar. Venía transgrediendo la ley ya desde antes. Ya no fue solo en ese momento. También lo que pasó con Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento. Quisieron engañar por medio de las ofrendas. Y también hubo muerte inmediata. Entonces, el tema es que todos merecemos la muerte. De hecho, todos vamos a ser sentenciados de muerte. Algunos de ustedes, a lo mejor podemos morir, o yo puedo morir mañana. O quizás más viejito, pero va a llegar ese día en que va a llegar la muerte. Y eso no es algo natural para nosotros. Eso es el justo juicio de Dios por causa de nuestra rebelión. Solo que por su gracia vamos a poder resucitar, porque Él venció esa muerte. Hay un teólogo romano que cita a Sproul, católico romano, que dice algo súper interesante, dice él, que es una verdad. Dice que lo más misterioso del pecado no es que el pecador merezca morir, sino que el pecador siga viviendo en la mayoría de los casos. Eso es el misterio. Pero ¿por qué seguimos viviendo? ¿Por qué Adán y Eva siguieron viviendo? ¿Qué pasa ahí? Entonces, de nuevo, lo que aquí estamos resaltando es que así como Dios es justo, también es lleno de misericordia y lleno de gracia. Si no es por su misericordia y su gracia, deberíamos estar muertos. Entonces, cuando ocurren situaciones que consideramos injustas ante nuestros ojos como una muerte, muchas veces nos escandalizamos, nos ofendemos, lo tomamos con ligereza. Pero no nos damos cuenta que Dios es tan paciente que lo único que quiere es que nos arrepentamos. Ese misterio de por qué Dios espera y no nos sentencia al tiro, porque Él quiere que ciertamente nos arrepintamos. Él nos está dando tiempo para la salvación. Entonces, nosotros en vez de agradecer y aprovechar de vivir confiando en esa gracia y en esa misericordia, hacemos lo contrario. Abusamos de esa gracia y de esa misericordia. Y seguimos pecando pensando que para Dios no es grave nuestro pecado. ¿Cuántas veces vivimos pecando sin considerar la gravedad y la profundidad de transgredir la ley del Señor? Y no nos dolemos. Tenemos un corazón duro muchas veces a esta verdad de la justicia de Dios. A Dios sí le importa lo que hacemos o lo que no hacemos, lo que sentimos o lo que no sentimos. Sí le importa y es grave. Cuando mi hija, la Agu y la Cata, están compartiendo, la Agu le dice a la Cata, Cata, dame un pedacito de chocolate, acuérdate que yo ya te di un poquito. ¿Cierto? La Jesús dice que sí. O nosotros mismos a veces nos vemos diciéndole a nuestros hijos, oye, ¿a ti te gustaría que te hicieran eso? Entonces no lo hagas. ¿Cierto? Entonces como que hay un sentido, y esto no porque somos cristianos, es como un sentido general humano, ¿no? Un sentido de justicia. Es como un estándar que se supone que toda la humanidad conoce. Entonces, aquí lo extraño es que algunos, en nuestra cultura hoy día, creen que la moralidad y la justicia no se define por lo que Dios piensa, sino que se define por lo que la mayoría piensa. Entonces, si el día de mañana nosotros decimos que robar, nos ponemos de acuerdo y somos mayoría, y decimos que robar es bueno, esa moralidad es buena.
Eso es lo que plantea la cultura hoy día con el posmodernismo. Plantean ellos lo siguiente, que el bien y el mal absoluto no existe. Es todo variable, es todo sin sustancia. Entonces, ¿hasta dónde les llega esto? Hasta que muere un familiar injustamente, hasta que le entran a robar a sus propias casas, y ahí dicen, no, hay que pagar contra esto. Y como que les viene un sentido natural de justicia. Entonces aquí lo que Pablo está dejando claro en el libro, en la carta que escribe a los romanos, es justamente plantear esta tesis de decir, hey, nosotros somos muy injustos y enfrente nuestro está un Dios muy justo. Si ustedes se fijan en Romanos 3, en los versículos que leímos 5 y 6, él dice que nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Y que muchos han querido malinterpretar estas palabras de Pablo como lo acusan de esto, de que entonces vivamos pecando, para que así se exalte más la gloria de Dios. Así todos ven lo injusto que somos y lo justo que es Dios. Pero él dice que esa no es su intención, sino que su intención es llegar justamente a una verdad que está en toda la Escritura. Y aquí voy a leer el versículo 10 y 12 del capítulo 3. Dice, de manera que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y aquí paso al segundo punto. Es claro, ¿cierto? Básicamente somos malos. Así lo titulo el punto. Todos me van a decir, sí, pues está claro en el texto, ¿cierto? Y los que ya han visto otros textos de la Escritura también lo van a decir así como, amén, somos muy malos. Pero la pregunta es, ¿somos básicamente malos? Versículo 23 que leímos, ¿cierto? Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. En otras versiones, fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hay una pregunta que es típica en las clases de filosofía, las primeras clases siempre es, ¿los hombres son básicamente buenos o básicamente malos? Y el tema, y la pregunta y el dilema no es ese, porque cualquier persona, aún un no creyente, va a decir, no, en verdad, lo responde de la siguiente manera, en verdad somos imperfectos, no hay nadie bueno desde ese punto de vista. Algunos dicen que esta es la máxima, errar es humano, ¿cierto? No es necesario ni siquiera ser creyente para saber esto. Errar es humano. Pero el problema es que no dimensionamos el peso de la maldad que carga nuestro corazón. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Es algo mucho más profundo que lo que la cultura nos plantea. No es solamente que seamos imperfectos o que tenemos problemas con nuestro carácter o con la ira, cosas superficiales que vive la gente, todo hombre. Sino que el problema es que somos corruptos hasta lo último de nuestros huesos, hasta la médula, dice Sproul en sus comentarios de Romanos. Pablo dice todos, mirando el contexto, en los otros capítulos, él hace referencia a los gentiles, es decir, a los que no son parte del pueblo judío, que llegaron a creer en Jesús, así como los judíos, que de alguna manera muchos plantean que tenían pergaminos delante de Dios. Él está aclarando que aquí no hay ninguno bueno. Los religiosos y los no religiosos son malos, están todos bajo pecado. Tanto una persona que vive bajo la inmoralidad, bajo el desenfreno, así como la persona que es moralmente correcta, es mala. Por eso es que nosotros, queridos hermanos,
No podemos caer ante el engaño cuando hombres se paran, por ejemplo, en un púlpito y dicen que son arcángeles, que son apóstoles, que tienen un lugar especial delante de Dios. La Escritura es clara con esto. No hay uno bueno. No hay ningún líder espiritual que tenga el favor de Dios por su bondad. Ninguno. Y no solamente quizá alguien se tiene que parar y decir, hey, yo soy un apóstol, sino que muchas veces personas que predicando la sana doctrina, entre comillas, hacen creer al pueblo que son más santos. Eso no está bien. Eso es tener una mala teología. Si alguien de algún modo está creyendo y viviendo una vida cerca de Dios, que solo por gracia de Dios, está convencido de que no tiene superpoderes. Va a estar convencido que no puede ser un superpastor o un superlíder. Por lo tanto, no se va a hacer indispensable para el avance del reino. No va a ser piedra de tropiezo para el avance del reino. Va a menguar, porque sabe lo débil que es. Por lo tanto, todos estamos bajo la misma condición, bajo el mismo estatus legal delante de Dios. Y esto, para la vida práctica de la iglesia, es muy saludable, es muy bueno. Porque cuando un pastor lo exhorte, usted va a entender que no viene una exhortación desde su moralidad, sino que viene desde el ánimo, desde la gracia y la misericordia. Y viceversa, cuando usted vea que un pastor no está pastoreando y no está haciendo su pega, usted también debe comprender que ese pastor es una oveja y necesita tanto de la gracia y de la dependencia de Dios como usted. Y así la iglesia puede relacionarse de una manera honesta, de una manera que pueda crecer confiando en la gracia del Señor. Esa es la iglesia que el Señor quiere. Entonces, habiendo hecho esto, ojo, lo que dice el texto aquí no quiere decir que por cuanto todos pecaron, hay pecados menos graves que otros. Por supuesto que los hay. ¿Hay gente que peca más que otra? Por supuesto que sí. Todos sabemos que Hitler fue súper pecador. La depravación total en él es muy evidente. Pero él podría haber sido aún más pecador. O que nosotros mismos sabemos que somos pecadores, pero podríamos ser aún peor y pecar aún más. Sabemos que tenemos un potencial de pecado en nuestra naturaleza. El tema no es ese, sino que nuestra condición legal delante de Dios, para todos, es la misma sin Cristo. Así que la ley de Dios demanda la perfección, como decíamos en el punto 1. Y nadie es perfecto ante Él. La ley nos deja en evidencia, está diciendo Pablo aquí en Romanos 3. ¿Cuál es el mayor mandamiento que Dios manda a su iglesia? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Ya lo transgredimos constantemente. Y aquí el punto es, dice el texto en el versículo 23, y no son capaces de alcanzar la gloria de Dios. Fueron destituidos de la gloria de Dios. Aquí la palabra ser destituido de la gloria de Dios tiene que ver, en el original, tiene que ver con el peso de algo, de la sustancia, en el fondo, lo que le da el sentido a algo. Cuando pecamos, lo que hemos perdido es el sentido de la vida, el sentido del propósito por el cual fuimos diseñados y creados. Y es por eso que en el corazón humano ocurre un vacío de falta de propósito. Y aquí el texto, y Pablo empieza a citar
ejemplos de cómo esta destitución de la gloria de Dios empieza a buscar llenar este vacío, dejando de mirar al Creador. Dice, por ejemplo, en el capítulo 1:21 dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón entenebrecido. Esto suena como que si la ira de Dios viniera en respuesta a un mal modal nuestro nomás. Si lo miráramos así superficial, le dejamos de dar gracias a Dios, merecemos la ira de Dios porque dejamos de darle gracias. Pero mucho más que eso, nuestro corazón entenebrecido de ver quién es Dios, nos deja vacíos, sin esperanza, sin esa gloria. Después dice en el 1:23, capítulo Romanos 1:23 dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Aquí podemos ver cómo, por ejemplo, tribus que no han escuchado la palabra de Dios adoran animales. Podemos ver el hinduismo, que adoran serpientes, elefantes, cosas creadas. Están entenebrecidos. La gloria de Dios, el vacío espiritual del mundo, es ese. No buscar al Creador. Después dice en el 1:25, Pablo dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Los vanos razonamientos nos llevan a buscar, por lo tanto, otras glorias. La gloria nuestra primero, propia. Y estamos dispuestos a seguir ídolos de nuestro corazón. Y estamos constantemente cambiando al Creador por las cosas creadas. Ese es nuestro problema. Ese es nuestro dilema. Entonces empezamos a tener tantos afectos por las cosas creadas que son muy buenas. En Génesis Dios dice, yo creé todas las cosas y las he hecho muy buenas, pero las transformamos en el propósito, en el fin de nuestra vida. Entonces dejamos el primer amor de Dios porque estamos destituidos de su gloria. Y entonces empezamos a hacer cosas lejos de Dios. Estamos dispuestos a mentir en nuestros trabajos porque es que no soy capaz de que mi jefe vea lo malo que soy. Soy súper malo para el Excel. Voy a camuflar esto. Y le empiezo a mentir y hago la inteligencia artificial hoy día, así que podemos maquillar hartas de nuestras falencias. Y estamos dispuestos a mentir y engañar por no perder nuestro trabajo. O por ejemplo, como el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Lo hacemos una realidad en nuestros matrimonios. Mi esposa no se va a enterar de esto. Ya voy a decir que sí nomás esto. Total, si no le cuento, nunca se va a enterar. O más grave aún, empezamos a ceder con el pecado. Voy a coquetear con esta persona. Total, mi esposa nunca la va a conocer. Mi esposo nunca la va a conocer. Y cedemos al pecado, porque estamos buscando constantemente satisfacer nuestra propia gloria. El pecado es un asunto del corazón. Entonces, esta es la raíz de todas nuestras ansiedades, de todas nuestras angustias, que queremos controlar todas estas cosas que amamos más que a Dios. Yo a veces me veo preocupado por el futuro de mis hijas. Entenderán que tener 3 hijas y todos dicen, algunos me dicen, no acá en la iglesia, amigos en el colegio de las niñas, te tuviste que haber portado harto mal, me dicen. Siempre me dice una persona lo mismo, así. Yo me río nomás, así como... Claro, el temor que surge en uno por cuidar a 3 princesas, ¿cierto? Entonces a veces mi oración es, Señor, por favor dale un esposo bueno. Pero si yo miro este texto, el Señor me va a dar probablemente yernos tan pecadores como yo. Nuestra oración, y ahí nuestra oración es Señor. A veces le digo, Señor, que no sufran. Porque queremos controlar estas cosas creadas, que son buenas. Pero nuestra oración debería ser, Señor, que confíen en ti, aunque sufran.
Señor, que dependan de ti, aunque vivan vidas tristes quizás en el futuro. Porque eso no está en nuestro control. Nuestra máxima es buscar la gloria de Dios. Nuestra oración debe ser para nuestros hijos: Señor, que busquen tu gloria, que se encuentren contigo como el mayor valor de la vida. Entonces, vemos muy clara la Escritura de que no hay nadie bueno. Isaías 53 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Efesios 2: todos están muertos en delitos y pecados. Romanos 7:14: fuimos vendidos a la esclavitud del pecado. Romanos 7:23: prisioneros de la ley del pecado. Efesios 2:3: y por naturaleza hijos de ira. Esa es la triste y profunda realidad sobre la cual Dios da una esperanza, siendo tardo para la ira y grande en misericordia. Salmo 103. Y con este paso al último punto. La solución del problema jamás fue sin transgredir su justicia. Sigue siendo justo, santo y a la vez misericordioso y lleno de gracia. Y es por eso que titulo este punto como amor sin causa. Ya vamos a ver por qué. Versículo 24. Todos son justificados. ¿Cierto? Recuerden el 23. Todos son malos. No hay nadie bueno y fueron destituidos de la gloria de Dios. Y la esperanza viene de inmediato. 24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Este texto es un broche de oro en la Escritura. Algunos dicen que es el corazón de todo. Aquí hay verdad profunda y consuelo para nosotros. Para nosotros que muchas veces estamos angustiados, ansiosos por causa de este pecado. Si hoy día tú estás sin esperanza, pon atención qué es lo que Dios te dice en este texto. Si estás ansioso, pon atención. Pídele al Señor: muéstrame esta esperanza. Esta es la buena noticia. Un heraldo, ¿saben lo que es un heraldo? Es la persona que en tiempos de guerra llegaba con la buena noticia, o con la mala a veces. Cuando estaban en guerra, el primero que venía a anunciar al pueblo: somos victoriosos, ganamos la guerra. Ese era el heraldo. La Escritura dice que nosotros los creyentes somos como heraldos, porque hemos encontrado y hemos visto esta victoria. Y por lo tanto anunciamos esta verdad, esta victoria. Entonces, si fuésemos heraldos con sentido de urgencia, imagínense hoy día, como nos contaba Jorge en la prédica, ese hombre que predicó el Evangelio en el Titanic, ¿se acuerdan? Él fue un heraldo en ese momento. Si nosotros viésemos la urgencia y la necesidad de esperanza del mundo, tomaríamos este texto y lo gritaríamos a los cuatro vientos. Todos somos justificados gratuitamente por su gracia. Es un grito de victoria por medio de la redención en Cristo. Es un grito de esperanza. Si vamos un poquito más atrás, en el versículo 21, ocupa la misma palabra justicia. Dice: la justicia fue manifestada, el versículo 21, en Cristo Jesús. La justicia. Y acá, en este versículo 24, dice: son justificados gratuitamente. En el original, si bien en nuestras traducciones están como escritas de manera distinta, en el original es la misma palabra, que se llama dikaisune. Ambas apuntan a lo mismo. Podríamos leer este texto del 21, pero ahora la justificación que proviene de Dios se ha dado a conocer. Ya vamos a explicar a qué se refiere con esa justificación. Y en el versículo 24, que lo leemos recién como justificados, lo podemos leer como son hechos justos.
Somos hechos justos a los ojos de Dios. ¿Por qué es importante esto? ¿Cuántos de aquí tienen LinkedIn? ¿Conocen lo que es LinkedIn? Probablemente algunos, la hermana ahorita a lo mejor nunca ha escuchado esta palabra. Es una red social que está en el celular donde las personas hacen su currículum para buscar trabajo. ¿Ya? Entonces es una plataforma en donde todos hacemos nuestros currículum y tratamos de mostrar todas nuestras habilidades. Entonces es chistoso porque la dinámica que se da en esa plataforma es decir, hey, yo sé inglés, oye, yo soy seco en Excel, oye, yo tengo habilidades blandas, soy un muy buen líder. Y como que todas las publicaciones que se dan son de logros, tratando de mostrarle al otro de que yo merezco un buen trabajo. Porque el propósito de esa red es justamente encontrar un trabajo. Entonces, si ustedes se fijan, esta es una red constante de justificación. Hacia allá va el sentido de la palabra justificación. Es como de querer mostrar tus competencias. Incluso en esa plataforma, otros te las validan. Por ejemplo, si yo pusiera, soy un buen esposo, suponiendo que en un trabajo me van a valorar por eso. El Diego que me conoce a lo mejor le puede poner validar y le hace un clic. O a lo mejor le puede poner, no, es mentira. Entonces incluso permite esas cosas, como que se están todos validando. Se están justificando. Entonces, si nosotros lo hablamos en esos términos, la justicia tiene que ver con nuestro currículum delante de Dios. ¿Qué tan buenos o qué tan malos somos? Y la cultura y las religiones en general se tratan de esto, de justificarse delante de Dios, de mostrar qué tan buenos somos delante de Dios. Esa es una constante en la cultura. Aunque no crean en Dios, están constantemente tratando de validarse. Y bueno, las religiones son más explícitas aún. Constantemente están tratando de mostrar sus buenas obras para ganar el favor de Dios. En el fondo, ¿qué tan dignos somos para el cargo? Miren esto, acéptame. Miren esto otro, acéptame. Esa es la constante del corazón. Entonces, imagínense, alguien viene y le ofrece un trabajo a ustedes como fiscal, como juez, y no tienen ni un magíster. ¿Cómo voy a ser juez? No tengo ni un magíster. Pero viene el Carlito, que va a ser un magíster después, dice, y le dice, ¿sabes qué, hermano? No te preocupes, yo te voy a dar mi magíster. Imagínense esa situación hipotética. Yo te voy a dar mi magíster, pero no tengo las competencias, no importa, yo en el tiempo te voy a capacitar, además, para que tú te desempeñes bien como juez. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. El currículum de Cristo es imputado a nosotros. Los méritos de Cristo es regalado a nosotros. Somos buenos a los ojos de Dios porque Cristo se dio a nosotros. Por eso en el versículo 21 dice, pero ahora, después de toda la realidad cruda y triste del pecado, Pablo dice, pero ahora, en el 21, y muestra la justicia divina, muestra cómo Cristo, siendo el único justo, es capaz de entregarnos su justicia, imputarnos su justicia. Eso es el Evangelio. Por eso no se trata de qué tan buenos somos nosotros. Quizás tú has estado mucho tiempo tratando de esforzarte delante de Dios, pero tus buenas obras son como trapos de inmundicia si no tienes fe en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuántos quieren experimentar este regalo? Amén, todos van a decir amén, ¿cierto? Y aquí, ojo, Pablo dice que esta gratuidad se manifiesta no a todos, si bien dice todos, pero dice a todos los que creen, en el versículo 22. Entonces, pero no solo a todos los que creen, porque si lo miramos en términos de la cultura posmoderna, el pensamiento hoy día es como, no sé si ustedes conocen el templo Bajal, que está en Santiago.
Es como que todas las religiones pueden converger. Mientras haya una fe en algo, es bueno, dice. Like. Mientras crea en algo, bien. Pero Pablo es específico, dice a todos los que creen en Jesucristo. No hay otro camino. No basta creer solamente. Es creer en el fundamento de la iglesia. Si tu fe no está cimentada en Él, es una fe que está sobre la arena. El objeto o el fin de nuestra justificación siempre ha de ser Jesucristo. Y es realmente gratis. Y eso a nosotros debería sorprendernos. Como que ya hablamos tanto de la gracia, de la gratuidad que el Señor nos da el amor, que es como, sí, es gratis, qué bueno. Y nos acostumbramos. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, en Chile si quitan la gratuidad de la universidad? Estoy seguro que se llenarían las calles con marchas y protestas. ¿Cierto? Porque están quitando un derecho. Y no se ha visto con un corazón agradecido aquello. El otro día con Diego tuvimos la oportunidad de visitar a una familia de este colegio. Y ellos nos dicen, el caballero nos dice, yo fui a la feria que ustedes hicieron cuando hicimos el servirte. Y estaba con su nieta. Y él le dice a su nieta, hija, ¿te acuerdas de ellos, de cuando fuimos al colegio? Y ella, no me acuerdo. Y él le dice, ¿dónde era todo gratis? Y la niñita se acordó al tiro. Todo gratis. Y un corazón como agradecido. Les sorprendió porque tuvo los juegos gratis. Y lo mencionaron ese día. Tuvieron tecito gratis, los heladitos gratis. Y sin pedirles nada a cambio. Entonces, que sea la salvación así de gratis para nosotros debería impactar, sorprender nuestro corazón constantemente. La palabra aquí, que gratuitamente, y esto a mí de verdad que me produjo algo muy paradójico, pero también me movió un poco. Dice que la palabra gratis, y tiene que ver con el título que está detrás, es la misma palabra que ocupa el Señor Jesucristo en Juan 15:25. El Señor Jesucristo está hablando a sus discípulos de que muchos lo aborrecerán. Ya se acerca el día de su muerte. Y Él le dice, y muchos, así como a mí, me aborrecieron sin causa, les dice. Esa palabra sin causa es exactamente la misma que está ocupando aquí Pablo, gratuitamente. Sin causa. Eso significa, Dios nos entrega su justicia sin causa. No tenemos nada que ofrecer. Él no vio nada especial en ti ni en mí. Fue sin causa. Así como Él recibió sin causa alguna el castigo. Él la recibió gratuitamente porque Él es el verdadero inocente. Sin justificación alguna, Él recibió esa ira de Dios. Entonces no podemos caer nosotros en un error que es sutil, de pensar que lo que nos salva es nuestra fe. Lo que nos salva no es nuestra fe. No es nuestra fe. Porque de alguna forma, si pensáramos eso, estamos viendo la fe como una obra más. Sería tal cual, muchos creen que en el Antiguo Testamento, por medio de cumplir la ley, alcanzaron la salvación. Eso no dice la Escritura. La ley estuvo ahí siempre para mostrar la maldad. Pero siempre fue por medio de la fe en la promesa de Dios que se cumplió en Cristo. Y para nosotros hoy, esa es la fe en Cristo mismo. ¿Por qué es importante esto? Porque si confiamos en que nuestra salvación es por medio de nuestra fe, el día en que tu fe flaquee, en que digas, parece que no me estoy sintiendo tan cerca de Dios, vas a caer. Por eso la importancia de confiar finalmente siempre en Jesús. No se trata de cuánta fe tienes o no tienes. Ese es el medio que el Señor pone, es el cómo lo hace. Por medio de la fe.
por medio de la fe, nos entrega a Cristo. Pero el fin último no es esa fe, es Cristo mismo. Entonces, la fe simplemente es nuestra actitud de venir ante Dios con las manos vacías. Esa debe ser nuestra actitud. Como cuando un niño le dice a su mamá que necesita algo y él confía plenamente en que su mamá se lo va a dar. Y él confía plenamente en la generosidad de su madre. Martin Lloyd-Jones, un predicador inglés de unos siglos atrás, lo dice así: el hombre que tiene fe es el hombre que ya no se mira ni se contempla a sí mismo. Ya no contempla lo que una vez fue, ni tampoco mira lo que es ahora. Y tampoco contempla lo que él espera ser. Su mirada está completamente fijada en el Señor Jesucristo y en su obra terminada, y solo descansa en eso. Eso es el Evangelio. Es solo mirar a Jesús, contemplarlo a Él. Entonces, ¿cómo Dios, y aquí ya estoy terminando, puede permanecer justo, mantener su registro perfecto de rectitud y siempre hacerlo justo y a la vez declarar justo a pecadores como nosotros? Versículo 24, mediante la redención, dice, que es en Cristo. Esta palabra no podemos dejar de mirarla en el texto. Es clave para que podamos tener una fe sana con el Señor. Considerar qué es esta redención. Y es una palabra, para poder entenderla, tenemos que ir al Israel del Antiguo Testamento, que era un pueblo que basaba su economía con la agricultura. Ya lo hemos visto otras veces, ¿cierto? La agricultura era base. Pero también muchas veces, por la incertidumbre de la agricultura, muchos caían en la ruina. Y cuando caían en la ruina, era muy fácil ir donde un hermano o alguien del pueblo y pedirle prestado. O también era muy fácil hacerse esclavo de alguna persona. Era como, hoy día lo podríamos llamar como, es fácil acceder al crédito, ¿cierto? Con los bancos. Esto ocurría en la vida del pueblo en Israel. El problema era que salir de esa deuda o de esa esclavitud era muy, muy difícil. Y es por eso que Dios, en Levítico del Antiguo Testamento, crea algunas normas para regular un poco esto. Y en Levítico 25:25 dice lo siguiente: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo, ¿se acuerdan de vos? Después ahí repasan Ruth. Su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Es decir, podía venir otro y ayudar a esta persona a salir de esa esclavitud o de esa deuda, prestándole redención, pagando su deuda. ¿Ya? Era como la forma más cercana de salir de esa condición. Por medio de Jesús, nosotros que somos esclavos del pecado y todo lo que ya dijimos antes, de que merecemos la muerte y el juicio de Dios, nunca, jamás podríamos pagar la deuda. Por lo tanto, viene el Redentor y la compra por nosotros. Somos justificados gratuitamente delante del Dios justo porque alguien pagó esa deuda en nuestro lugar. Y debemos dar gracias por esto, porque el mismo Dios justo y juez es el que pagó esta deuda haciéndose hombre y muriendo en una cruz. Esa muerte de cruz no es solamente que murió, sino que recibió el castigo que merecíamos de la ira de Dios. Por eso John Murray, otro teólogo, dice que Dios amó tanto al hombre, al objeto de su ira, porque nosotros somos, por causa de nuestro pecado, objeto de la ira de Dios, de su ira santa. Dios nos amó tanto que dio su propio Hijo por nosotros. Por su sangre, Él presenta la provisión
para que su ira fuese removida. Dios nunca hizo a un lado su justicia. Él más bien vuelve su justicia sobre sí mismo. Por lo tanto, la cruz, la ira de Dios y el amor de Dios fueron presentados a nosotros como vindicación, como justificación, para mostrar un amor eterno. El Señor nos ama. El Señor te ama. Si tú crees en esta verdad, el Señor te ama. Pidámosle al Señor que nos haga descansar en esto. Oremos. Señor, te damos la gloria y la alabanza a ti, Señor. Porque es por tu gracia y tu misericordia que podemos glorificar tu santo nombre. Que podemos encontrar ese lugar que estaba perdido para nosotros. Señor, tú nos has dado el don de la vida y has tenido esa paciencia y misericordia con tu iglesia. Señor, te pedimos que esta sea una realidad para nuestras vidas, en el día a día, confiando que aún con nuestras faltas y nuestros pecados, tú nos sigues perdonando y nos sigues amando. Señor, ayúdanos a vivir una vida de constante arrepentimiento y fe. Capacítanos, santifícanos. Señor, si hoy día aquí algún corazón no ha puesto su vida a ti, te pedimos que con el poder de tu Santo Espíritu puedas convencer de pecado y convencer de que tu justicia ha sido satisfecha por medio de Cristo. Señor, te pedimos que la fe se derrame en nuestros corazones, que podamos seguir siendo transformados y viviendo bajo el perdón y la redención constante en nuestros matrimonios, con nuestros hijos y nuestras hijas, en nuestros trabajos, en la vida de la iglesia. Señor, que sea tu amor derramado en la iglesia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén.